3 de mayo de 1991, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, la fábrica de plaguicidas Anaversa se incendió. El siniestro provocó una grave contaminación química. Más de 40,000 litros de sustancias altamente tóxicas contaminaron aire, suelo y cuerpos de agua de la región. Incluso la red de agua potable de Córdoba resultó contaminada. A más de 2 años del accidente, las secuelas de esta contaminación química comienzan a surgir. Hay decenas de personas con problemas de salud y ya se han registrado muertes. Esto es 60 Minutos, periodismo de investigación en televisión. La condena de Córdoba. Los habitantes de Córdoba se encuentran condenados a sufrir enfermedades fatales, a vivir durante décadas con males congénitos, a ver a sus hijos con deformaciones físicas. Algunos especialistas consideran que los habitantes de Córdoba se vieron expuestos al peor accidente por contaminación de tóxicos de la historia, aún más grave que el ocurrido en Seveso, Italia, y Bhopal, India, donde murieron casi 2,000 personas. El 3 de mayo de 1991, Anaversa, Agricultura Nacional de Veracruz, una empresa que elaboraba plaguicidas y otras sustancias tóxicas, hizo explosión y contaminó a grandes áreas de la ciudad y, por desgracia, el manejo inadecuado de la situación provocó además la contaminación de las fuentes de agua potable de la ciudad. Las investigaciones realizadas por 60 Minutos demuestran que al menos 5 grupos químicos altamente tóxicos quedaron expuestos al medio ambiente, afectando a la población que entró en contacto con ellos. Recientes investigaciones realizadas en países como Vietnam revelan que aún 20 años después de la guerra, continúan naciendo niños con deficiencias físicas graves, carencia de órganos y cáncer, debido a la exposición que sufrieron sus padres en la guerra química que se llevó a cabo y en la cual se utilizaron grandes cantidades de un compuesto conocido como agente naranja y que fue utilizado como defoliador por el ejército de los Estados Unidos. Impresiona observar a decenas de niños sin brazos y sin piernas, con leucemia o dañados de la médula ósea. También se sabe que a consecuencia del mismo compuesto, muchos soldados están presentando hoy, más de 20 años después, las consecuencias a la acción de los tóxicos en el organismo. Este tipo de sustancias pueden permanecer en el medio ambiente durante décadas sin degradarse. Este accidente podría convertirse en una de las herencias más graves hacia el futuro de las generaciones de Córdoba. Y sin duda lo más grave es que aún lo ignoramos. No sabemos cuántas personas se encuentran afectadas, como tampoco sabemos cuándo y cómo desarrollarán afecciones o quiénes podrían heredar estos males a sus hijos. Afortunadamente también se sabe que en muchos casos el organismo humano resiste a la contaminación por tóxicos y no desarrolla ningún tipo de enfermedades o las hereda a sus hijos. Esta es la investigación realizada por 60 Minutos y el reportero investigador Jorge Castañeda. Un accidente que parece haber condenado a Córdoba. ¿No es así, Jorge? Así es, por desgracia, Jaime, porque como tú lo mencionabas, muchas de esas sustancias contaminaron incluso la red de agua potable de la ciudad. Dentro de las sustancias tóxicas esparcidas al medio ambiente de Córdoba están paratión metílico, paraquat, ácido 2,4-D, pentaclorofenol, malatión, dimetoato, heptacloro, hexacloro de benceno, lindano, tribásico de cobre y fosfuro de zinc. Todas ellas consideradas sustancias altamente tóxicas y potencialmente generadoras de graves afecciones como leucemia, cáncer y malformaciones congénitas. El 3 de mayo de 1991, la ciudad de Córdoba, Veracruz, se estremeció por un incendio en la fábrica de plaguicidas Anaversa, ubicada en plena zona urbana, en un área densamente poblada. El siniestro ocasionó una nube tóxica que se extendió hacia el sur-suroeste de Córdoba. En las instalaciones de Anaversa existían más de 40,000 litros de diversas sustancias altamente tóxicas utilizadas para la formulación de plaguicidas. El incendio se originó por un cortocircuito en un túnel de calor utilizado para sellar las botellas de plaguicidas.
Esto provocó el incendio y, de acuerdo a los vecinos, varias explosiones. ¿Cuántas explosiones hubo, señor? Pues mire, yo en el momento en que yo empecé a escuchar la primera y la segunda al salir de la casa. Sí, y supuestamente las personas que se quedaron, personas que se empezaron a acercar a ver el incendio, dicen que fueron 8 o quizá más. Una gran cantidad de sustancias tóxicas fue diseminada al medio ambiente de Córdoba, contaminando aire, agua y tierra. Esto es importante porque en una evaluación retrospectiva identificamos nosotros 5 grupos químicos con 5 mecanismos distintos de lesión al organismo, al medio ambiente. Al momento de la tragedia resultaron directamente expuestas miles de personas. ¿Se tiene calculado un número de personas que pudieron estar expuestas a la toxicidad de estos productos químicos de Anaversa? Sí, aproximadamente pensamos que poco más de 2.600 fueron entre trabajadores y población los que pudieron estar expuestos más directamente. Entre estas personas, 137 presentaron intoxicación aguda, requiriendo hospitalización 24 de ellas. Aunque el 3 de mayo de 1991 no se registraron muertes y días después fueron dados de alta todos los intoxicados, a más de 2 años de este siniestro, las secuelas de la grave contaminación química persisten. Un intoxicado pues presenta síntomas de intoxicación inmediata, pero puede presentar problemas de salud en el largo y mediano plazo. Y esto pues cualquier especialista o cualquier persona con sentido común, porque realmente no se necesita ni siquiera ser especialista, podrá entender que una cosa son los efectos inmediatos de una intoxicación y otra cosa son los efectos que a largo o mediano plazo pudiera tener, los efectos incluso en la descendencia de esas personas. Mire, los efectos pueden durar muchos años, aparecer también después de muchos años y ser muy variados. Los efectos que en la salud pueden provocar las diversas sustancias químicas diseminadas en Córdoba pueden generar un sinnúmero de afecciones por la alta toxicidad de los plaguicidas. Pues para la Secretaría de Salud es preocupante, como usted dice, esta gravedad, esta toxicidad, porque los plaguicidas que se formulaban en la empresa Anaversa son organofosforados que pueden llegar a producir, por un lado, intoxicaciones agudas en el aparato respiratorio o alguna intoxicación directamente al hígado en el momento de la intoxicación aguda, pero la intoxicación a largo plazo, o sea, la exposición continua de este tipo de organofosforados a largo plazo, pueden llegar a ocasionar también problemas como neuropatías periféricas. Desde mayo de 91 hemos señalado la posibilidad del desarrollo del cáncer. Muchos especialistas aseguran que las primeras víctimas de este accidente comienzan a presentarse hoy y seguirán surgiendo a mediano y largo plazos. Un accidente lamentable e involuntario, pero en el que definitivamente hay una corresponsabilidad tanto de las autoridades ecológicas y sanitarias como del industrial, y en el que no existió un mecanismo de prevención adecuado, ni mucho menos una respuesta efectiva para enfrentarlo. Después del siniestro de Anaversa se llevaron a cabo varias investigaciones. Entre ellas destaca la efectuada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que determinó que el accidente de Córdoba fue originado por la negligencia. Negligencia en el manejo irresponsable de sustancias tóxicas. Negligencia en el funcionamiento de una empresa que no cumplía con los mínimos requisitos de seguridad para el manejo de sustancias químicas de alto riesgo. Negligencia por parte de las autoridades que permitieron que Anaversa violara las más elementales normas de seguridad. Negligencia que puede costar muchas vidas.
Con objeto de analizar causas y efectos de este accidente, la Comisión de Ecología de Veracruz, presidida en 1991 por la diputada Rosalinda Huerta, convocó a la Comisión de Derechos Humanos para que realizara una investigación del siniestro. El análisis de la Comisión de Derechos Humanos, emitido el 29 de octubre de 1991, señala, entre otros muchos puntos, que Anaversa operó en Córdoba desde 1969 sin cumplir con los mínimos requisitos de seguridad en el manejo, elaboración y almacenamiento de sustancias tóxicas. La Sedesol acepta que existían graves deficiencias en Anaversa. ¿Cuáles eran las irregularidades más graves que presentaba el funcionamiento de esta fábrica? Dos tipos de irregularidades que la empresa presentaba. Unas que tenían que ver con el cumplimiento de medidas para evitar la contaminación del agua y la contaminación del suelo. Y otras tenían que ver con medidas de seguridad y operación relacionada con el uso de actividades, más bien de materiales de alto riesgo. El gerente de Anaversa y actual director general de Agricultura Nacional, empresa matriz de la que dependía Anaversa, no está de acuerdo con las afirmaciones de Sedesol ni de Derechos Humanos. Ingeniero, dentro de la fábrica Anaversa existían las condiciones de seguridad requeridas para el manejo de sustancias químicas que ahí existían. Sí, señor. Esta fábrica estuvo abierta al público durante 22 años y fue una fábrica de puertas abiertas. Los agricultores recogían ahí mismo sus productos. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos cita que ante las graves irregularidades que encontró en el funcionamiento de Anaversa, resulta inexplicable que contara con autorización para operar cuando violaba flagrantemente múltiples disposiciones sanitarias y ecológicas. La empresa contaba con la licencia sanitaria 90-070, otorgada por la Dirección General de Seguimiento Ambiental, a cargo de la doctora Cristina Cortinas de Nava, de la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias aseguran que esta licencia no amparaba medidas de seguridad en Anaversa. No, la licencia sanitaria no incluye medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son de la licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento con la que contaba Anaversa era la licencia ecológica 5003, otorgada por la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, a cargo del arquitecto René Altamirano Pérez, de la entonces SEDUE. Se le dieron licencias, particularmente en el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con condicionantes. Esto implicaba decirle, bueno, te damos la licencia, pero tienes que cumplir con estos condicionantes, lo cual con frecuencia se hace para no impedir la actividad productiva y el empleo y las actividades productivas en un momento determinado. La empresa incumplió con las condicionantes que le estableció la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Y en este caso que se había visto que no cumplía con estos requisitos indispensables, ¿por qué entonces se le concede una licencia, aunque fuera temporal? Claro, miren, todo proceso de cesión o de otorgamiento de una licencia en la que se dan condicionantes de operación, se da un tiempo razonable al promovente para que cumpla con esas condicionantes. Eso ocurre en todos los procesos de gestión ambiental. Pero esta empresa venía funcionando desde hace 20 años atrás en Córdoba. Posiblemente sí, pero el momento en que la dirección responsable de hacerle esta evaluación, que en ese momento no estaba bajo mi jurisdicción, hizo esta evaluación, consideró que si la empresa cumplía con estos particulares, seguramente se regularizaría, por así decirlo, el incumplimiento que venía trayendo desde atrás. Desgraciadamente, nunca se corrigieron estas irregularidades y nunca se atendieron las denuncias de los habitantes de Córdoba que pedían desde hacía mucho tiempo la reubicación de Anaversa. Sí tengo conocimiento que hubo quejas de algunos vecinos y de la escuela, una escuela cercana, de que había vapores pues que incluso a los niños a veces les provocaban los recreos malestares intestinales transitorios. Con base en lo anterior,
resulta claro que Anaversa contaminaba el medio ambiente de Córdoba mucho antes del incendio y que esta contaminación ya provocaba problemas de salud. La empresa tiene la responsabilidad de cumplir todas las condiciones que se le exijan en las visitas que se hacen de verificación, y al no cumplir, pues efectivamente fue responsabilidad de la empresa los daños que se puedan haber ocasionado por el siniestro. Es cierto que el industrial está obligado a cumplir estrictamente con los requisitos que marca la legislación en el manejo de sustancias tóxicas, y es él el primer responsable por las consecuencias que su manejo inadecuado pueda ocasionar. Pero también es cierto que las autoridades son las encargadas de vigilar estrictamente el cumplimiento de las disposiciones, en este caso sanitarias y ecológicas, y al no hacerlo, son corresponsables junto con el industrial de las consecuencias que un accidente pueda provocar, por lo que tanto industriales como autoridades deben tomar conciencia de las proporciones que puede adquirir ser flexibles en el manejo de sustancias peligrosas. Volviendo al análisis de la Comisión de Derechos Humanos sobre el siniestro, otro de los puntos señalados como graves por este organismo fue la carencia de un programa efectivo para prevenir y, en su caso, enfrentar desastres como el de Anaversa. Al momento de la tragedia, el Cuerpo de Bomberos de Córdoba actuó con rapidez, pero inadecuadamente, ya que no estaban enterados de las sustancias que se encontraban en Anaversa y mucho menos contaban con el equipo necesario para hacer frente a una contingencia química de tal magnitud. Por esa razón fueron criticados, ya que atacaron el incendio con agua en vez de utilizar líquidos y polvos catalizadores que permitieran disminuir la toxicidad de las sustancias químicas y evitaran su dispersión. Pero es que en esos momentos había que decidir si al atacar el fuego con agua, que era incorrecto atacar ese fuego con agua, pero también teníamos que decidir si lo hacíamos o no lo hacíamos, porque teníamos ahí dentro de la bodega un tanque con una capacidad de 30 a 40 mil litros de gilol, que es altamente inflamable, corrosivo, y que teníamos que enfriarlo ¿con qué? Con unos volúmenes tremendos de agua. No sería justo culpar a los bomberos por este hecho, ya que no tuvieron otra alternativa. Lo que sí es criticable es la nula información acerca de las sustancias que existían en Anaversa y, por consiguiente, la falta de un mecanismo capaz de prevenir y, en su caso, enfrentar una desgracia de este tipo. Mecanismo que no existió ni en los cuerpos de seguridad de Córdoba, ni mucho menos en el equipo de seguridad de la empresa. Por ello, la contaminación química se dispersó a varios kilómetros de Anaversa. Eso propició que directamente y en primera instancia todas las sustancias tóxicas vinieran a dar a este tipo de arroyos. Bueno, básicamente dos en la parte baja de Córdoba, que son el Tepachero y la Sidra. En primera instancia ese fue el efecto de haber aplicado tanta agua adentro de la fábrica. Pero como se sabe también, muchos de los productos se estaban consumiendo por el fuego, estaban ardiendo, y esto provocó una nube de diversas sustancias que se encontraban en ese momento en la fábrica y que corrieron precisamente hacia esta parte, hacia el sur oeste de la ciudad de Córdoba. Es aquí precisamente donde existe una gran cantidad de colonias y asentamientos nuevos que no tienen una red de agua potable bien establecida, por lo cual aún están consumiendo agua de pozo. Una gran proporción de la gente que consume agua de pozo en Córdoba está en esta zona precisamente. Incluso, la red de agua potable de la ciudad de Córdoba resultó contaminada con estas sustancias tóxicas. Hubo contaminación de la red de agua municipal. Varios vecinos nos platicaron, confirmaron siempre que el agua de sus tuberías se venía mezclada con el clásico color verde amarilloso del plaguicida, y pues incluso un año después nosotros nos ha venido constando cómo todavía sigue corriendo por las calles el líquido verdoso de los residuos que dejó
el accidente, de manera que la contaminación ha sido crónica. Por todo esto, un gran número de personas resultó expuesto a la toxicidad de estos plaguicidas, entre los cuales se encontraban paratión metílico, paraquat, ácido 2,4-D, pentaclorofenol, malatión, dimetoato, heptacloro, hexacloro de benceno, lindano, tribásico de cobre y fosfuro de zinc, entre los más tóxicos. Muchos de los productos mencionados en el accidente están incluidos en la lista negra o la lista consolidada de Naciones Unidas. De entre ellos, uno de los más peligrosos es el 2,4-D, prohibido en casi todos los países industrializados, pero que se sigue vendiendo en México. Enfrente de mí tengo la ficha técnica que la Organización Internacional de Consumidores junto con la Red Internacional de Plaguicidas publicaron hace unos años para dar cuenta de una serie de plaguicidas especialmente peligrosos, entre ellos el 2,4-D. Y hay una evidencia entonces de que este producto puede ser carcinógeno o mutagénico. Puede también causar un severo daño a los riñones, al hígado y a los tejidos cerebrales. Es por eso que en algunos países se ha prohibido. Pero el 2,4-D es solo uno de los plaguicidas. Hay que recordar que fueron 5 grupos químicos diferentes los que se esparcieron en el medio ambiente de Córdoba. Las reacciones físico-químicas que tienen estas sustancias tóxicas al contacto con el fuego aumentan su toxicidad y aún más, al sufrir incineración y mezclarse, provocan otros elementos tóxicos como las dioxinas. El simple y sencillo hecho de tener en ese lugar, dentro de las sustancias que se incendiaron, etcétera, y se dispersaron, de tener estos dos productos, el 2,4-D y el pentaclorofenol, naturalmente que a cualquier químico le hace pensar que sí. Si teníamos ahí declarados 5 plaguicidas, más disolventes, si se incendiaron, si explotaron, tenemos todas las condiciones dadas para que se formen, como le digo, no solo dioxinas, también dibenzofuranos. Las dioxinas y los dibenzofuranos son los elementos de mayor toxicidad que existen. La literatura científica señala que pequeñas partes por trillón son suficientes para provocar daños al organismo. Se sabe que son de las sustancias que en una proporción de millonésimas de gramo pueden llegar a causar serios problemas, como dar origen a cánceres o afecciones de carácter serio en el organismo humano. Por todo lo anterior, el siniestro de Anaversa es considerado ya como uno de los más graves en el mundo. Esta publicación fue traducida a más de 5 idiomas, español incluido, y en ella encontramos ya, dentro de los casos internacionales de desastre causados por almacenamiento, el caso Anaversa. Si ya es un caso conocido por la comunidad internacional, es un caso que preocupa debido al volumen de plaguicidas a los que estuvo expuesta la población y al tipo de plaguicidas de los que estamos hablando. Con base en las sustancias que allí se formulaban, sí se pueden esperar algunos efectos a mediano y a largo plazo. También se puede decir cuáles. Bueno, exactamente los que ya le estoy diciendo que estamos incluyendo en el estudio epidemiológico, o sea, alteraciones de la función renal, alteraciones de la función hepática, de la función respiratoria, del sistema inmunológico, del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central, y de la función reproductiva, y inclusive me iría más lejos, y algunos otros que a lo mejor ni se nos ocurren porque vendrían de la combinación de estas sustancias, ¿verdad? Por desgracia, algunas de estas afecciones ya están apareciendo en Córdoba y hay quien asegura que se han comenzado a presentar muertes. Es muy grave que aún después del accidente
estos tóxicos siguieran expuestos al medio ambiente, que llegaran a las redes de agua potable de la ciudad, exponiendo a sus efectos a toda la población. Estos químicos no desaparecen, no se degradan, pueden permanecer durante décadas sin alterarse. Al menos 10 de ellos fueron detectados en el accidente de Anaversa. 5 son extremadamente peligrosos. El mismo agente naranja o el llamado 2,4-D, químicos prohibidos en otros países, compuestos que han demostrado su peligrosidad para la vida. ¿Cómo fue posible que operara una planta como Anaversa sin cumplir con las mínimas medidas de seguridad para el manejo de sustancias tan peligrosas? Y sobre todo situada en plena zona urbana, al menos 300 de estas plantas operan en todo el país. ¿En qué condiciones lo hacen? ¿Qué tanto saben de ellas sus vecinos? ¿Qué tipo de compuestos están manejando? No es posible que por intereses económicos se nos exponga a tan graves riesgos. ¿A quién reclamarán un brazo o una pierna? ¿A quién le exigirán que les devuelva la vida? Es curioso, pero los culpables aún se encuentran en libertad. Esta es la condena de Córdoba. La reciente muerte de 2 niños ha sido motivo de preocupación, ya que se atribuye al siniestro de Anaversa. Uno de estos casos es el niño Israel Calle Sierra, quien murió por un rabdomiosarcoma en el ojo derecho. El pequeño vivía a 800 metros de Anaversa y 9 meses después del siniestro comenzó a desarrollar este tumor. Sus padres aseguran que no existen antecedentes familiares de padecimiento parecido y señalan que durante el incendio de Anaversa, su hijo estuvo expuesto a los plaguicidas. Por ello señalan a Anaversa como la responsable. 60 Minutos entrevistó a varios especialistas para saber su opinión sobre este caso. Todos coincidieron en señalar que no existían pruebas suficientes para atribuir a Anaversa la muerte del menor. El otro caso es la niña Nancy Colorado Sánchez, quien murió a consecuencia de una leucemia linfoblástica aguda. La pequeña vivía a 8 cuadras de Anaversa, justo hacia donde corrió la nube tóxica. Nancy comenzó a desarrollar su enfermedad 1 año 9 meses después del accidente. Diversos expertos señalan que este caso sí es directamente compatible con los efectos nocivos de los plaguicidas de Anaversa. El caso de leucemia vendría agrupado, aunque es un tipo de cáncer, pero yo lo agruparía con afecciones de la médula ósea. Es compatible. La Secretaría de Salud dio su punto de vista respecto a la muerte de estos 2 niños. Hubo un caso específico de un niño que murió de un rabdomiosarcoma, que es un tumor embrionario muy específico, que su etiología pues, definitivamente no está considerada ni está asociada a plaguicidas, pero algunos otros que sí pudiera ser. Una niña que también murió por leucemia, Nancy Colorado, ¿este padecimiento sí se puede atribuir a la exposición aguda? Pudiera ser, todavía no tenemos el dato concreto de la institución que la atendió, pero sí pudiera ser. También existe un grupo de enfermos cuyos padecimientos podrían ser consecuencia directa del siniestro de Anaversa. En este sentido, se formó en Córdoba una asociación de enfermos por Anaversa, en la que se han reunido muchos de los habitantes que viven o vivían cerca de esta empresa y que padecen alguna enfermedad que por su sintomatología se atribuye al efecto de los plaguicidas. Con estos pacientes se ha hecho un estudio epidemiológico en el que han participado diversos especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM, encabezados por el doctor Arturo de León. Entre los casos más graves encontrados en este estudio se cuentan malformaciones congénitas atribuidas a la exposición aguda de los plaguicidas de Anaversa, entre los que se cuentan 2 abortos. Quisiera hacer una acotación en lo que toca a los casos que hemos encontrado de malformaciones congénitas. Seguimos de las 1.540 personas revisadas, 20 embarazadas con una edad gestacional que correspondía
a la posibilidad de encontrar algún problema a consecuencia de anaversa, y de ellas encontramos 4 casos con malformación congénita. 2 de ellos se refieren a una anormalidad congénita en su corazón, cardiopatía congénita cianógena, produce sangre no oxigenada porque se mezcla con la oxigenada, y estos pacientes perdieron su vida antes de nacer. Uno de estos 4 casos es la niña Vania Medina Méndez, que nació con malformación en un brazo. Los padres de Vania estuvieron expuestos directamente a la contaminación química, ya que su casa se encuentra a una cuadra de Anaversa. No se encontró ningún antecedente familiar, ni tampoco otro foco de intoxicación por plaguicidas distinto al del 3 de mayo de 1991. Esta familia, como todas las que se encuentran en la Asociación de Enfermos por Anaversa, es de muy escasos recursos económicos. Lo único que piden es que se les dé ayuda para la atención especial que requiere la pequeña. Yo quisiera que se me ayudara porque la niña no nació así por gusto mío. ¿No han recibido ningún tipo de ayuda, señor? No, ninguno. La verdad, ninguno hasta ahorita. O sea, de hecho, pues, la niña se está tratando, pero estudios especiales, o sea, lo que requiere ella, tanto ella como mi hija, no se le han aplicado. Hasta ahorita lo último que fue lo que nos dijo el traumatólogo, que ahorita no se puede hacer nada por la bebé hasta que no tenga 3 años de edad. La verdad, nosotros nos ponemos a pensar que de aquí a 3 años, si ahorita no tenemos recursos, de aquí a 3 años, pues las cosas van a estar mucho más caras, y usted debe de ver, de comprender, ¿verdad?, que para entonces también ella va a necesitar ayuda, vamos a necesitar medios para poderla sacar adelante, ¿verdad? Aparte de que ya va a seguir así, va a ser por toda la vida, no va a ser por un tiempo. Ella va a necesitar que se le atienda, de alguna manera, ella pues necesita ayuda. Cabe destacar que la entonces SEDUE impuso una multa a Anaversa por 238 millones de viejos pesos, una cantidad ridícula dado el ecocidio originado por la industria. Y aunque parezca increíble, la multa fue reducida por la SEDUE a la mitad, es decir, a 119 millones de viejos pesos. El entonces gobernador de Veracruz, Dante Delgado, ordenó establecer un fideicomiso que se formó con la multa impuesta a Anaversa, más una cantidad de 100 millones de viejos pesos aportada por el gobierno de Veracruz y depositada, según consta en este cheque, el 28 de noviembre de 1992. Los 219 millones de viejos pesos serían destinados para ayudar a los enfermos por Anaversa. Hasta la fecha, este dinero permanece en manos del presidente municipal de Córdoba, sin que haya sido utilizado para los fines concebidos originalmente. Existió en su momento la voluntad política de justamente crear este fideicomiso para ayudar a estas personas. ¿Por qué razón no se ha utilizado este dinero para ayudar a estas personas que se han estado atendiendo? Porque a todos se les ha estado canalizando, te digo, a través del sector salud, y se les ha estado apoyando. Y no podemos, ¿cómo te diré? Por ejemplo, tú sabes, no sabemos las causas de las enfermedades, o las causas de las enfermedades de los enfermos que presentan no son definitivamente por la confragación. Entonces, ¿quién va a definir eso? La posición del presidente municipal de Córdoba es absurda. Si el fideicomiso fue constituido según consta en el cheque de esta institución bancaria y el dinero fue asignado a la presidencia municipal de Córdoba para que su titular determinara a qué personas y mediante qué mecanismos debería asignarse, no es posible que este funcionario pretenda hacernos creer que él no tiene facultad para tomar esa decisión, cuando justamente es él quien tiene que asumir esa responsabilidad. Si requiere asesoría, puede recurrir a la Facultad de Medicina de la UNAM o a la Secretaría de Salud,
pero no puede lavarse las manos tan burdamente y mantener el dinero en su poder eternamente cuando muchas personas requieren de él. Por su parte, el responsable de Anaversa opina también sobre el fideicomiso. A mí no me consta que se haya formado un fideicomiso o que se esté formando. Tampoco sé que el gobierno haya dado ese dinero. Supongo que sí, porque lo dijeron los diarios. Si no se ha formado el fideicomiso y existe el dinero, pues es porque no hay afectados. ¿Por qué van a formar un fideicomiso cuando no hay afectados? Es absurdo que si existe un fideicomiso que fue creado justamente para ayudar a las personas que resultaran afectadas por el siniestro, este dinero permanezca en manos del presidente municipal de Córdoba sin servir para los fines que fue concebido. No es posible que se argumente que no existen afectados cuando desde 1991 los especialistas de la UNAM detectaron cientos de casos con afecciones provocadas por Anaversa. Estaríamos hablando algo así como de afecciones de la piel de 282 pacientes y de afecciones del tracto respiratorio superior de 379. ¿Cuántos? 379. Todos estos son casos directamente atribuibles al siniestro. Sí, la mayoría de ellos con evolución aguda. ¿Cuáles son los síntomas que tienen esas personas y por qué se dice que es directamente por Anaversa? Bueno, la encuesta que nosotros hemos realizado está basada en información técnica que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Cada uno de los plaguicidas que ahí se manejaban las personas que sufren intoxicación por ellos desarrollan una sintomatología diversa. Estos síntomas los hemos buscado entre los ciudadanos y van desde problemas del aparato respiratorio hasta problemas graves en el sistema nervioso central. También tenemos problemas muy graves de mutaciones, tenemos problemas graves de cáncer y leucemia. Entre otros, también hay afecciones de riñón, por ejemplo. La mayoría de estos casos ha evolucionado favorablemente, pero muchos otros podrán desarrollar enfermedades mayores. Son precisamente estos casos: linfoma, leucemia, sarcoma, púrpura, los que han tenido relación con plaguicidas, y la obligación de la ciencia de quienes resulten responsables será estudiarlos con toda la seriedad posible para dar la mejor atención a la población. Por su parte, la Secretaría de Salud ha realizado un estudio epidemiológico cuyo objetivo central es detectar los problemas de salud que se esperan en Córdoba por los efectos de los plaguicidas. La institución ha efectuado hasta el momento 6 visitas de seguimiento. Lo que hay que dejar bien claro es que definitivamente habrá muchos pacientes o algunos pacientes con padecimientos que directamente sean ocasionados por este siniestro. Así es, y por eso insisto en que la Secretaría ha estado muy al pendiente de estos pacientes y se han hecho, como le mencionaba yo, estas 6 visitas y se van a continuar. La idea es continuar este seguimiento epidemiológico a largo plazo. Finalmente, la Secretaría de Salud se ha comprometido a apoyar a los enfermos por Anaversa. En su programa se está en este momento tomando el interés de esta problemática que sucedió en un siniestro como el que estamos platicando, en donde aparentemente no iba a tener consecuencias y ha tenido consecuencias, sobre todo lo más importante, que es para la salud de la población. Pues por un lado, recomendarle a la población que si encuentra o tiene algún síntoma atribuible o alguna cosa que consideraran que es atribuible a la exposición de plaguicidas, en el caso específico de Anaversa, la Secretaría de Salud está abierta y lo ha estado muy al pendiente de lo que está sucediendo con los pacientes. También hay que subrayar que no todas las personas que resultaron expuestas a los plaguicidas desarrollarán alguna patología. Esto de acuerdo al estudio de la Facultad de Medicina de la UNAM,
que analizó 1.064 pacientes. De estos 1.064, 325 pacientes no tuvieron ninguna respuesta. Es decir, a pesar de haber recibido una dosis fuertes de plaguicidas de varios tipos químicos, su organismo fue bastante resistente y fuerte, a diferencia de otros pacientes. 503 presentaron una respuesta aguda y 236 respuesta crónica. Es preciso señalar que si existe una activa participación de los habitantes expuestos en el siniestro y una adecuada y estricta vigilancia epidemiológica, muchos de los efectos nocivos se podrán revertir, por lo que no debe existir alarma, pero sí preocupación y sobre todo un eficaz trabajo por parte del sector salud en coordinación con la Facultad de Medicina de la UNAM y la Asociación de Enfermos por Anaversa, sumando esfuerzos en materia de prevención y de atención oportuna y adecuada. El daño por anaversa podría ser mucho menor. Las consecuencias que pueden originar las diversas sustancias tóxicas esparcidas en Córdoba comienzan a surgir hoy. Y por desgracia solo a largo plazo podremos saber la dimensión exacta de esta tragedia. Pero es preciso insistir en que no se trata de crear alarma entre la población. Se trata de crear conciencia sobre la gravedad de este siniestro con el único objetivo de prevenir las enfermedades que podrán surgir en Córdoba. Mediante un trabajo adecuado y sumando esfuerzos, se podrán revertir muchas de las secuelas. Pero es fundamental aprender de esta amarga lección. Es indispensable tomar conciencia de las medidas de seguridad a las que deben someterse todas las industrias que manejen sustancias peligrosas. Si no somos capaces de aprender de nuestros errores, seguiremos condenados a volver a cometerlos. Una de las recomendaciones señaladas por la Comisión de Derechos Humanos desde octubre de 1991, que no ha sido atendida, es la que indica la necesidad de que en Córdoba opere un sistema efectivo de protección civil para enfrentar contingencias. El propio comandante del Cuerpo de Bomberos de Córdoba manifiesta que a pesar del accidente de Anaversa, en esa ciudad solo se cuenta con personal para atender siniestros menores, pero no para enfrentar emergencias como la del 3 de mayo de 1991. Pero no en sí personal capacitado aquí en Córdoba para atender ya siniestros de mayor envergadura, porque no los tenemos. Si no existe un sistema de protección civil como tal. De protección civil no. A nivel de protección civil no. Lo que es peor es que el Cuerpo de Bomberos de Córdoba no cuenta con el equipo completo para realizar su trabajo. Ni siquiera tienen mascarillas. ¿Todavía no cuentan con ese equipo completo? Todavía no lo tenemos. ¿Por qué razón? Pues en primer lugar, como te digo, somos un cuerpo de bomberos voluntarios, subsistimos de una entrada que tenemos, de ahí pagamos refacciones, mantenimiento de todas las unidades y posiblemente sí se tenga que hacer ahora sí que todo lo imposible para conseguir ese equipo, para que principalmente trabajemos ya con más confianza. ¿No hay una partida presupuestal para el Cuerpo de Bomberos en Córdoba? No lo tenemos por ningún lado, ni de ninguna autoridad, ni estatal, ni municipal, ni federal. En lo absoluto nadie coopera para nada. Esto es verdaderamente grave porque en Córdoba existen varias fábricas de plaguicidas. Existen empresas que elaboran o almacenan plaguicidas en Córdoba. Sí, son 16 empresas. También nos enteramos que los bomberos, por ejemplo, no tienen un sueldo, todos son voluntarios. Así es. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, así se ha venido dando aquí desde hace mucho tiempo. Otro de los puntos señalados por la Comisión de Derechos Humanos que tampoco ha sido atendido es el relativo al inmueble en donde funcionó Anaversa.
ya que se le consideró desde 1991 como un foco de contaminación. Sin embargo, el inmueble permanece ahí, sin techo, sin ninguna medida de seguridad y listo para ser vendido. Lo que sí creo que urge tremendamente es que se teche otra vez. Y desde luego que urge que se le quite el letrerito de se vende. Eso no se puede vender. Y lo que se le ocurrió por ahí a alguien que me dijeron que lo iban a donar para jardín de niños, eso, como dicen por ahí, sin comentarios, ¿verdad? No es posible que eso, ni siquiera que vuelva a ser fábrica, menos jardín de niños, menos demolerlo y hacer un jardincito allí. La recomendación de derechos humanos señala que es preciso que autoridades ecológicas y sanitarias determinen la manera en que se debe demoler este inmueble para evitar que siga siendo un foco de contaminación, pero la Secretaría de Salud y la Sedesol han hecho caso omiso de este punto. Como vemos, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos han sido ignoradas. Me parece muy importante que el caso haya sido tomado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, creo que las recomendaciones de la propia comisión fueron poco conocidas y que en este caso, además, la mayoría de ellas no se han seguido. Después de Anaversa, es preciso analizar detalladamente las condiciones de seguridad en las que operan cientos de fábricas de plaguicidas en México. Porque el caso de Anaversa puede ocurrir en la mayoría de las mezcladoras de plaguicidas en nuestro país. Las condiciones en las que operan estas plantas son condiciones de riesgo. Sabemos que hay en México, diseminadas por toda la República Mexicana, más de 300 plantas formuladoras como Anaversa, ¿sí? ¿En qué condiciones de seguridad están funcionando? ¿Bajo qué premisas les han concedido los permisos de operación? No lo sabemos. Desgraciadamente, en el caso de Anaversa, sabemos que acababan de renovar todas sus autorizaciones por la Secretaría de Salud y por la SEDUE, y ocurrió lo que ocurrió. Esto nos indica que hay muy escasa vigilancia de las condiciones de seguridad bajo las que operan estas plantas. También es urgente revisar la legislación en torno a la toxicidad y el grado de peligrosidad de muchos plaguicidas. Está documentado científicamente que la mayoría de los que producía Anaversa causan severos daños a la salud cuando son manejados inadecuadamente. Por ello es imperativo analizar las condiciones en las que trabajan cientos de empresas que manejan o producen este tipo de sustancias, porque el menor descuido puede provocar tragedias que se pueden evitar si se cumplen y se hacen cumplir estrictamente las normas de seguridad y control. El caso Anaversa ha sido objeto de análisis en la Cámara de Diputados. El más reciente se llevó a cabo el pasado mes de mayo de 1993, a 2 años del siniestro. Durante el análisis han participado el presidente de la Comisión de Ecología, Juan Antonio Nemi, diputado por el PRI, y el secretario de esa misma comisión, Manuel Huerta, diputado por el PRD. Ambos legisladores se han pronunciado por esclarecer este caso, castigar a los culpables y emprender acciones para prevenir estos sucesos. Anaversa fue un caso trágico, lamentable. Nadie pudiese haber deseado que Anaversa ocurriera. Tenemos que aprender de él. Tenemos que tomar todas las providencias legislativas, judiciales, si es necesario, para que esto no vuelva a ocurrir. Y desde luego, ya es hora, compañeros colegisladores, que se castigue a los responsables de esta tragedia. Muchas gracias. Hay que recordar que Anaversa solo fue castigada con una multa de 119,000 nuevos pesos y la clausura definitiva. Por supuesto que sí. Conforme a nuestro derecho, quien genera daños a la salud o al entorno ecológico incurre en una responsabilidad civil de reparación del daño y puede incurrir, en su caso, en una responsabilidad penal.
Es urgente que se cumpla y haga cumplir estrictamente con las disposiciones existentes en el manejo de sustancias tóxicas. Y en ello, insistimos, están involucrados tanto los empresarios e industriales que manejan o producen este tipo de sustancias peligrosas, como las autoridades cuya función es vigilar su adecuada operación. El industrial tiene la obligación de cumplir y más aún de exagerar en las medidas de seguridad para evitar tragedias. Y la autoridad debe ejercer una estricta, adecuada y sistemática vigilancia para evitar que exista el menor riesgo en el manejo y funcionamiento de industrias de este tipo. Por otro lado, tenemos que volver los ojos a los muchos accidentes ocurridos en México por el manejo irresponsable de sustancias tóxicas. Hay en nuestro país numerosos ejemplos de la carencia de un sistema o programa adecuado para prevenirlos y también para enfrentarlos eficazmente. Lo de Anaversa ha sido y será muy doloroso. Es una lección más que se suma a una larga lista. San Juan Ixhuatepec, el caso Mallory en Matamoros, el 22 de abril en Guadalajara, casos de anencefalia en la frontera de Tamaulipas. En fin, las lecciones son muchas, pero no hemos aprendido de ellas. Ojalá que Anaversa no siga siendo, como hasta ahora, otra lección olvidada. Es importante recordar los accidentes que hemos sufrido en México en los últimos años. Recordar al accidente radioactivo de Ciudad Juárez en 1984 o en ese mismo año al accidente de San Juanico. Es importante recordar el accidente que vivió la ciudad de Guadalajara en 1992. Accidentes que pudieron ser evitados. El desarrollo de la vida moderna cada día parece exponernos más a terribles peligros que eran hasta hace muy poco tiempo desconocidos. El accidente de Anaversa nos enseñó, por ejemplo, que varios tóxicos muy peligrosos fueron liberados y que interactuaron formando nuevos compuestos muy venenosos y que no se informó a la población de ello. Quizá hubiese sido necesario evacuar a grandes áreas de la ciudad de Córdoba durante algunos días o semanas para protegerla, pero no se hizo. El día de hoy, por desgracia, por una verdadera desgracia, nos veremos obligados a afrontar las consecuencias. Es importante ayudar a quienes en el futuro vivirán en carne propia tantos errores. Ayudar a esos niños que aún no han nacido y que posiblemente vivirán un infierno que no crearon. Cuando los propietarios de Anaversa llevaron hasta sus instalaciones compuestos tan peligrosos, deberían de haber asumido una mayor responsabilidad, sobre todo cuando algunos de ellos se encuentran prohibidos. Solo ellos sabían qué había dentro de su planta. Burlaron las disposiciones oficiales y robaron así el futuro de muchas personas. Accidentes como el de Anaversa deben provocar una revisión profunda de todos los compuestos peligrosos que se manejan y producen en México. ¿Hasta qué punto en realidad los plaguicidas, por ejemplo, han demostrado su efectividad? Las plagas desarrollan resistencia y cada vez es necesario usar mayores cantidades y compuestos cada vez más peligrosos, contaminando el suelo y los mares. El uso de plaguicidas, aunque a corto plazo puede ser efectivo, a largo plazo es desastroso. ¿Vale el peligro de tener tantos compuestos peligrosos juntos? ¿Lo vale por tener algunas buenas cosechas? Y en el caso de otros compuestos peligrosos, ¿vale verdaderamente su función? ¿Vale el riesgo al que se expondrá a la población? Es necesario revisar la legislación y actuar. El accidente de Anaversa nunca debería haber ocurrido. En realidad, Anaversa nunca debería haber existido. Y los culpables, bien gracias. No solo los narcotraficantes son criminales.